Listo, chicos, ya estoy grabando. Listo. Bueno, entonces, si ¿Ustedes me tienen... escuchan bien ahí, cierto? ¿Cómo, perdón? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, O... claro. Bueno, yo te escucho un poquito bajito. El micrófono no me está funcionando muy bien. Bueno, me va a tocar sostenerla ahí. Ahí me escuchan bien. Sí. Ahí estás. Listo. 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 Listo, chicos. Listo. Entonces, pues nada, si quieren empezamos a dialogar sobre la película. Oh, estoy en la última. ¿Introducimos o...? Sí. Sí, si quieren Vamos igual. a, si quieres, vamos a la primera imagen Eso. y introducimos como Como la película. pues sí, el que quiera, sí, como escogimos esta película y somos tal. Bueno, Pues dale. cada uno que diga su nombre. Sí, no te preocupes. Entonces, dale, si quieres introducir. Como ya te digo, estamos grabando. Listo. Espérate, se llama El juicio de Nuremberg, ¿cierto? Ujú. Listo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la película El juicio de Nuremberg y somos tres integrantes, empezando conmigo, Mayra Cortés. Alejandra Villela. Y Diego Villamil. Ujú. Listo. Entonces, la primera imagen que vamos a analizar es la primera que aparece en la película, que es el símbolo nazi y que posteriormente es destruido. Entonces, bueno, lo primero que podemos notar de esto con respecto a los procesos de reconciliación es pues claramente un proceso simbólico en el cual se reconoce el malestar que causó todo este grupo que estaba representado por este tipo de símbolos y cómo después se vio en Alemania la posterior eliminación de todos estos símbolos progresivamente. Sí, sí, María, correcto. O sea, es como que posteriormente hacía parte de la reconstrucción como tal de las víctimas, el hecho de eliminar este tipo de símbolos y fue como tal la terminación de la guerra, precisamente el símbolo que se veía en Berlín, cuando ya lo destruyen y ya es como decir, como, oye, ya esto se terminó y ya es una parte oscura que vamos a empezar a reconstruir, a reconciliarnos entre todos para evitar que esto posteriormente vuelva a suceder. Incluso hoy en día en Alemania están prohibidas este tipo de usos, tengo entendido, puede que me salga de mi conocimiento, pero que no se pueden utilizar este tipo de símbolos que pues para ellos son un capítulo por supuesto muy, muy doloroso para su historia. Y que Vale, creo que tiene que ver un poco con la justicia, ¿cómo es que se llamaba? ¿lo regulatorio? La regulatoria, Regulatoria, sí. ¿Mm? porque es una forma de decir como, miren, esto, pues este tipo de actitudes o esta forma de relacionarse con am, cierta comunidad no es aceptable. Ya eso tiene que cambiar. Sí, es como abrirse un poco al diálogo de ser un poco más como liberales en entender las diferencias que hay entre todos, ¿cierto? Bueno, entonces ya la siguiente Exacto. imagen es como Ujú. tal la introducción a los juicios de Nuremberg como tal, ¿no? Ahí podemos observar a los cuatro juicializados principales de la película, que son cuatro ex jueces alemanes que están en este momento ya no están en su cargo, pero pues que después de la guerra entraron en un juicio por el tema de las situaciones que sucedieron en Alemania, ¿no? Sí, exacto. Y también pues eran jueces que mientras permaneció el régimen nazi tomaron decisiones en contra de los judíos, pues claramente digamos injustas en el marco de, pues, de los derechos humanos. Y digamos que es como cierto comienzo
a la justicia y a este diálogo de poner a estas personas a declarar sobre lo que hicieron y poner también como en contraposición las diversas perspectivas tanto de las víctimas como de los victimarios para establecer una verdad. Sí, correcto. Sí, correctamente. Bueno, ahí es como tal la acusación del fiscal estadounidense al momento de hablar de qué era lo que se les iba a juzgar a los jueces, de lo que cometieron, de lo que hicieron y dejaron de hacer frente a lo que había sucedido. Pues es importante ver como un poco el momento en el que ellos empiezan el proceso en sí, porque es como tal una acusación muy directa de todo lo que habían hecho, como que no se escapaba a nadie, sino que solo habían sido ellos, ¿no? Sí, sí, exacto. Y también creo que en esta parte se evidencia como el fiscal busca mucho una justicia más que todo retributiva, porque realmente el fiscal no solamente quiere establecer lo regulatorio, como creo que después se hace, sino realmente que estas personas paguen por lo que hicieron de una manera retributiva. Entonces, él a lo largo del juicio está muy orientado a eso. Sí, Sí, de hecho, él es el que estuvo a cargo del juicio en el que condenaron a ciertos generales a muerte, que es pues, el esposo de uno de los personajes que también aparece más adelante. Entonces sí, él sí buscaba mucho pues, ese tipo de justicia más como severa, como ah, como estricta, ¿cierto? pensamiento, sí, como de que ustedes tienen que pagar por lo que hicieron. Exacto, sí, sí, total. Es como la parte en donde él busca como todo lo que debe ser correcto según su percepción y que incluso pues más adelante se ve un poco trastornada por las otras opiniones de los demás, ¿no? Incluso aquí se puede observar es como su parte como de resentimiento contra la situación que han vivido los alemanes. De hecho, ahí él está observando al juez alemán, perdón, al abogado alemán que está defendiendo a los jueces y pues lo ve como contar como con cierto resentimiento que se ve como la carga histórica de lo que ha sucedido y como tal social y todo, o sea, es como tal que él buscaba esa justicia, no quería que los estuvieran defendiendo porque tal vez sentía que no debía haber cierta justicia, digo yo. Como anteriormente, antes de que nos pusiéramos a grabar, cuando dijiste que lo mira así como usted, como los puede estar defendiendo, pero pues a la vez eso es como contraproducente porque sí tiene que haber un proceso, pues Sí, para llegar a una reconciliación, pero tal es como cual. si fuera más, no sé, como a nivel personal, en vez de pensarlo más en el espectro nacional. Sí, 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 exacto. Y también yo creo que es como una evidencia también de que en estos procesos de reconciliación no se puede llegar pues a ser totalmente enfocado en lo nacional, ¿no? O sea, aunque eso pues es lo que el autor dice que es como más pragmático y pues a la final sí como que hay que reconocer que ese proceso, si bien es nacional, pues es como es funcional y es valioso, pero también hay que prestar la atención como a este tipo de relaciones y que sobre todo no podemos ignorarlas porque es algo que pasa. Entonces, como que a pesar de que él está en todo este rollo de la justicia transicional, igual él mismo internamente, dentro de su esfera interpersonal, sí siente cierto rencor por él y eso pues se evidencia en todas las declaraciones y en todas las acusaciones que hace porque realmente quiere que tiene un sentimiento más de venganza que de otro tipo de justicia. incluso es algo como que yo siento que él tuvo cierta empatía por las víctimas y en ese sentido para él debía haber cierto tipo de justicia que se debía dar, pues que es algo ya muy personal, cada persona, cada individuo tiene como un tipo de justicia. Sí, más que empatía, o se puede que en parte sí sea empatía, pero pues también, pues que durante la Segunda Guerra Mundial se podría decir que pues Estados Unidos y Alemania estaban en bandos opuestos. Ajá. Entonces, puede que sea parte, en parte de empatía,
pues, por la población judía, pero puede también tener un tema ya más bien personal de él contra los Contra los alemanes. alemanes. Sí, 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 es Ujú. cierto. Incluso puede que él haya participado dentro de la guerra, entonces también hubiera sido como una afectación directa, en parte. Pero bueno, la siguiente ya como tal, cuando el juez protagonista de la película va a dar un paseo y se da cuenta que estaban de hecho en Nuremberg, y ahí era donde Hitler hacía sus discursos de nacionalismo, o sea, en ese podio era como donde se reunían y se concentraban todos a dialogar de la supremacía alemana, ¿no? Entonces, es un sitio que en sí tiene mucha historia y de por sí yo siento que muestra como las perspectivas de, oye, estoy yéndolo a visitar y ya no es lo que en un momento fue, ¿no? Sí, de hecho me recuerda un poco a la imagen del principio cuando derrumban la svástica, porque Ujú. en esa escena también como que se empieza a sonar el diálogo de cuando Hitler se paraba ahí o lo Ah, que sea. sí. Está. Entonces es como de nuevo esa justicia a... Ay, perdón, siempre se me olvida. ¿Transicional? No, no, no. No, ay, La entonces, que dice que la que pone parámetros de cómo lo que se puede y no se puede hacer en sociedad. Regulatorio. Eso, regulatorio, eso. Ujú. Gracias. como esto ya, o sea, esto fue y ya no, no va a ser nunca más. Oye, literal, literal, ahí me encanta porque dices eso. Y es que ahí debajo de ese podio ponían siempre la bandera nazi, ¿no? O sea, la esvástica y el rojo y todo el tema. Y lo mismo, Deutschland, 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 era el tema de la supremacía alemana, sí. O sea, es una transición impresionante de historia, no sé, es chévere. Bueno, ahí ya entramos a lo de esto, no sé si quieren de pronto comentar sobre ¿cómo se llama? Peterson, sobre el testigo Peterson. Sí, pues Peterson fue como una, digamos, una víctima de uno de los jueces porque él fue, mediante una sentencia, ordenaron su esterilización y pues en todo el debate que están teniendo se está discutiendo sobre si eso se hizo realmente por leyes que existían en el momento o simplemente por eh, pues porque era judío, ¿no? No, era porque tenía deficiencias mentales, decían ellos, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero digamos, a esa ley es que me refiero de que había como una ley de deficiencias mentales y esa pues generalmente la asociaban con judíos, pero pues como que Mm, se justificaban en esa ley. Sí, yo siento sí, que la ley de esterilización hacia los débiles mentales, como decían en la película, Ujú. era ya una ley que existía, pero era una excusa que usaban para una de las excusas que usaban para la esterilización masiva de la población judía. Exacto, sí. es muy interesante porque de hecho muestra dos cosas, y es que me parece que es el tema de cómo él vivió esa situación lamentablemente y cómo en este momento se puede decir que, bueno, en el momento de la película, obvio, se puede decir que está como en un proceso de reconstrucción de su vida, porque dice que es panadero, que no sé qué, pero es como si le hubieran quitado sus derechos y otra vez se los hubieran vuelto a dar y como que, no sé, siento que es como una parte de reconstrucción muy interesante, que él no entiende lo que sucedió o no sé si se siente un poco traumatizado, es tremendo, la verdad. Sí, esa escena me hace pensar mucho, pues ya en la parte del texto que habla sobre reconciliación y política y reconciliación como término englobante, porque es un momento en el que se le da la oportunidad a la víctima también de am, dar su perspectiva de su experiencia y también de dar la narrativa que ellos ven como, pues que fue la real para ellos. Porque en el caso de Peterson, por ejemplo, él sí le querían básicamente decir que a él lo esterilizaron por tener deficiencias mentales. E inclusive sacan el tema de la mamá, que ella al final, cuando se estaba muriendo, supuestamente también mostró como debilidad mental. Y él como que se desborda emocionalmente, ¿sí? Sí,
Para él es muy importante que eso no quede como la narrativa real, o sea, que quede que lo que él le hicieron fue una injusticia. Inclusive, como dices tú, Diego, él sí queda traumatizado porque él dice, es que claro, yo ya no soy el que era antes, desde que me hicieron eso, yo no soy algo así como ni la mitad de la persona que era antes. Eh, pero entonces sí habla como, pues como en reconciliación y política que hay que reconocer, digamos, el acto violento, pues como un legado violento, que lo que se le hizo a él fue un acto de injusticia por ser judío, no por reglas que ya existían antes de debilidad mental ni nada, y pues de él también, pues en reconciliación como término englobante, cuando hablan de la narración de la verdad, pues la verdad de él es esa, que a él lo esterilizaron por ser judío. Tal cual, tal cual. Y de hecho, siento que en parte es como que se estaba replicando en ese momento que le estaban haciendo el interrogatorio, se estaba replicando la situación que él ya había vivido, porque el abogado alemán lo estaba como centrando a que respondiera lo que él creía pertinente para su defensa, y en últimas, como que estaba volviendo a construir esa situación traumática. O sea, es muy fuerte por eso, porque Sí, que sí, le está volviendo a repetir lo que de hecho estaban tratando de reconciliar, reconstruir, como tú dices, Alejandro. sí. Y yo también creo que hay como, o sea, que en esto se evidencia como cierta debilidad de este proceso o digamos de este posconflicto, porque creo que el hecho también de que haya sido algo que no fue concertado y más bien fue como producto de que hubo un vencedor y un ganador y el vencedor estaba juzgando al perdedor, hace que los victimarios no hayan aceptado anteriormente su responsabilidad. Entonces, es como es muy parecido, digamos, a la justicia ordinaria, ¿sí? Porque aunque haya pues como un tribunal especial y esté avalado pues como por toda la comunidad internacional y los jueces, los magistrados que juzgan en ese juicio son de otros países, igual los victimarios pues no reconocieron la responsabilidad. Entonces, digamos que esto también resulta un poco no beneficioso para la víctima porque lo que ustedes dicen se vuelve como a replicar ese conflicto, solo que dentro del juicio. Entonces, cada uno está defendiendo su lado, pero también la víctima vuelve a ser, o sea, se revictimiza porque vuelven Exacto, a decirle los exacto. mismos argumentos que utilizaron para hacerle el daño que le hicieron. No, total, total, o sea, eso siento que es algo que incluso podemos ahondar en las siguientes imágenes cuando ya, incluso ya no hace su declaración, que ya casi la vamos a ver, porque de hecho ahí es la declaración de los jueces alemanes, ¿cierto? No sé, ¿cuál de ustedes dos Sí, fue quien me la envió? Disculpen. sí, fui yo. Ah, fuiste tú. Esa es la declaración de los jueces que están acusados y ahí básicamente lo que él argumenta es que ellos estaban actuando pues bajo un sentido de justicia que en ese momento estaba vigente. Entonces fue como él lo que dijo en ese momento fue algo como yo no estaba actuando bajo mi sentido de justicia personal, sino que como juez siempre traté de actuar bajo un sentido de justicia legal. Entonces ellos pues todo el tiempo digamos, basaban su argumento pues en en lo que para ellos era esa versión pues de la realidad. Y yo creo que en ese sentido también había un poquito de, o sea, de apreciar como el contraste que había entre versiones. Entonces él lo que trataba de decir era como, pues yo no fui como victimario directo porque yo simplemente estaba pues siguiendo órdenes, siguiendo leyes y eso es lo que hacen los jueces. Entonces estaba como cumpliendo con mi deber. Sí, que de hecho en parte se contradice un poco con o sea, se contradice un poco con el hecho de que los jueces tienen que ser justos y en últimas estaban era del lado de la ley que los estaba ordenando hacer cosas que incluso pudieran estar en contra de lo que pensaron. Sí, a mí lo que me llama la atención de esto es que yo me pongo a pensar si uno cada vez como que se quita responsabilidades en casos así, es como al final sobre quién va a caer la responsabilidad, ¿sí? Siento que cuando uno sigue pasando así
quitándose las responsabilidades y pasándosela a alguien más, y yo no fui, cuando fue algo como lo que fue pues, lo del holocausto, que pues ya sabemos que eso no fue de una sola persona que se le ocurrió, sino de que toda la sociedad tiene responsabilidad, porque toda la sociedad permitió que eso pasara. Entonces, al final, si todo el mundo se quita responsabilidades, no va a haber realmente justicia para las víctimas. Y si no hay justicia para las víctimas, no va a poder haber un proceso realmente de reconciliación. Entonces, es como, sí, esta gente se va a quitar responsabilidades de encima porque ellos dicen, pues yo no fui directamente el que los asesinaba, o como decían ellos, yo no sabía que eso estaba pasando hasta ese nivel, o que se mostraban hasta incrédulos, pero es como, mm, pero sí lo permitieron y sí tienen responsabilidad y sí tienen que enfrentar las consecuencias porque se tiene que hacer justicia. Ujú. O sea, literal, siento que fueron como dos partes ahí, que es como dicen por ahí, que de todas maneras un delito se puede cometer por acción o omisión. En este caso era una omisión, es decir, ellos sabían que podía suceder alguna situación negativa y omitían el hecho de poder interferir para que sucediera. No solo los jueces, sino el pueblo alemán en sí, muchas personas. Y además de eso también el hecho de que ellos decían, no, pues es que yo pensé que era un grupo más pequeño, entonces no pensé que era un grupo tan grande, pero eso es como tú dices, como quitar un poco la responsabilidad, porque literalmente es como decir, ah, bueno, pues como fue un grupo pequeño, entonces no es la misma gravedad, y pues en últimas fue una gravedad así sea de un solo ser humano. Sí, porque al final fueran 50.000 o fuera un grupo chiquito, o sea, igual estás permitiendo que esto le pasara a gente inocente, o sea, tú Entonces, estás permitiendo que esto le pasara si fueran 3 personas, estabas dando pie a que eso pasara. o sea, darle nombre a esa situación es lo que permite incluso empezar a darle una reconstrucción a las víctimas, a las víctimas como tal, los quienes sufrieron eso. Pero bueno, ahí de hecho se muestra la imagen bueno, de hecho sale como muy abiertamente, por así decirlo, como toda la sucesión de los hechos con los alemanes y se muestra todo desde personas abuelitas hasta adultos, niños, como fueron lamentablemente masacrados y de hecho estas son las pijamas que dejaban cuando les decían que iban a darles baños y pues en realidad eran el tema de las cámaras de gas. Um, entonces, pues de hecho, antes de eso estamos como teniendo una discusión sobre si era pertinente en un juicio mostrarlo tan abiertamente o si de pronto era un poco más pertinente mostrarlo como más mesuradamente. No sé ustedes como que quieran volver a hablar de eso, no sé. Sí, pues yo quería, pues mi punto de vista es que sí era importante y necesario mostrarlo porque ese video queda como un testimonio de lo que pasó. Y yo siento que, por ejemplo, en la película se tratan muchos temas, se trata mucho el tema de que tanto el pueblo alemán como la gente que no tuvo acciones directas se quiere como absolver un poco de la responsabilidad, porque dicen, ah, como decíamos antes, yo no fui el que lo mató, pero como también mencionamos antes, tanto la sociedad toda como los jueces y todos, sí, su rol fue importante para que esto pudiera darse. Y yo creo que una forma de obligarlos a enfrentar su realidad, de que ustedes sí permitieron que esto pasara, es mostrarle los videos ya muy en concreto de lo que pasaba en esos campos de concentración y decirles como, oigan, ustedes sí permitieron que esto pasara, o sea, ustedes no son ajenos a esto, ustedes permitieron que esto pasara y por eso están aquí sentados y los estamos juzgando. Y como que ustedes tienen que uh, enfrentar esto y tomar responsabilidad. No sé ustedes qué piensen. Sí, es que yo siento que sí, en parte es cierto porque en otro momento de la película hablaban como, oye, pues yo no creo que hayamos podido ser capaces de exterminar millones. Y luego el otro le dice, pues sí, sí fuimos capaces porque dentro de una cámara de gas cabían 2000 personas, el proceso se demoraba media hora, tan solo les decías que iban a tomar un baño y luego repites ese proceso un día normal, puedes hacerlo con, qué sé yo, 20.000 personas y ahora replica eso por toda la cantidad de campos de concentración, entonces era como, wow, así puede ser algo masivo. Pero sí que es cierto que no sé, o sea, mostrarlo tan crudamente también es como un proceso de, no sé hasta qué punto también puede ser una revictimización a las personas que sobrevivieron, o como
culpar un poco más a los que lo hicieron. Es como por así decirlo, como mostrar esas atrocidades. No sé si sea pertinente porque me da que puede ser no tan bueno por el hecho de que se puede mostrar algo normal, pero mostrarlo tan crudo como lamentablemente lo vimos, siento que no sé, es como fuerte. Sí, pero también es como testimonio de la verdad, que pues en el texto también se puede ver que es importante, como que quede narrada la verdad, cómo fue, porque por ejemplo, se ve que los alemanes en la película también tratan como de endulzarlo un poco, como de, ay, pero no puede, o sea, no creo que haya sido tan grave, es como, no, Y Sí, fue así de grave como en el video. sí, yo también creo que en ese sentido también tengo como un conflicto al respecto porque justamente los jueces no tenían como la dimensión y no sabían, sí, como todo lo que abarcó las decisiones que tomaron y aunque para ellos era como algo mínimo, de todas maneras los impactos pues que se dieron fueron muy grandes. Entonces, es una manera también de decirles, oigan, esto sí pasó y creo que las imágenes y los videos ayudan a ese propósito, que es también como una de las herramientas que tiene pues la reconciliación, que es como el esclarecimiento de pues de la verdad y reconocer justamente como esas experiencias y esos hechos que pues sucedieron efectivamente. Entonces es como una evidencia de que eso pasó y también como decirles a los victimarios reconozcan estos hechos que aunque creen que sus acciones no fueron graves, en realidad sí fueron graves, pero al mismo tiempo es lo que dice Diego. Entonces no sé hasta dónde, porque sí hay como una revictimización al tratar de instrumentalizar estas imágenes para que los demás tomen conciencia de eso. Entonces, pues no sé, o sea, no sé, por ejemplo, de los familiares o de las personas que conocen, estas personas que aparecen en los videos y personas que aparecen muertas, es algo como difícil elegir entre respetar eso o lo otro que es como mostrarlo porque es algo real y es algo que pasó y algo para reconocer justamente y para llevar pues posteriormente a la reconciliación. Entonces, en ese sentido, sí hay como un conflicto ahí, o sea, no sabría tomar como una posición ahí. pero sí estaría de acuerdo en el hecho de que en un juicio creo que sí sería pertinente, porque de todas maneras, pues lamentablemente en un momento dado se muestra cómo incluso los ingleses acumulan los cuerpos en unas fosas comunes para evitar enfermedades, pues por el tema de la descomposición. Y pues siento que eso era como lo que tú dices, como mostrar, o sea, como lo que decía Alejandro, como mostrar la realidad y tal cual. Pero ya siento que salir de la parte del juicio sí ya puede ser un tema de revictimización, porque puede haber personas que sí digan, oye, yo no me gusta, a mí no me gusta que todo el mundo esté viendo eso. Pues sí, o sea, puede que haya unas personas, otras pueden decir, no, es bueno, pero para que todo el mundo se entere, o sea, es como dos partes siempre, Exacto, sí. ¿cierto? Sí, bueno, pues bueno, ahí ya en la siguiente, ya es el tema de la declaración de Janning. Me llamó mucho la atención es que él mismo tomó la decisión de aceptar su culpabilidad frente a lo sucedido cuando empezó a ver que el abogado estaba tratando de replicar como, oiga, lo hicimos, fue por defender nuestro orgullo alemán y nuestra situación alemana, pero entonces sale Janine a decir, oiga, sí, lo intentamos defenderlo, pero entienda que eso no estuvo bien hecho de ningún modo, ¿cierto? Sí, sí, en lo que decía ahí era como al final, bueno, o sea, es importante también, yo creo que él tomó esa decisión, digamos, o pues no sé si la había pensado desde antes, pero él tomó ya la determinación cuando vio que una víctima estaba dando su declaración y ella estaba muy mal y pues el abogado estaba llevándola justamente a ese estado como de De acorralarla y admitir revictimización. que sí, Ujú. exacto, la estaba revictimizando. Entonces él dijo como, no, pues no más. Entonces al día siguiente
Después de eso, pues aplazaron el juicio y al día siguiente él decidió declarar y decir justamente, pues no, o sea, nosotros sabemos que somos culpables y los que somos culpables debemos admitirlo, sea cual sea la pena. Entonces, creo que eso es justamente algo muy importante para la reconciliación, porque realmente primero hubo como diálogo, hubo también como reconocimiento de que el otro es valioso y también esta idea de que el perdón realmente está como en manos de los perpetradores, que es como decir, yo, yo soy el que, en el cual recae el perdón y no dejarle como a la víctima esa responsabilidad de decir, bueno, yo entiendo tu punto, no, sino más bien que el perpetrador sea el que activamente diga, yo entiendo el dolor que está sintiendo y por eso incluso pues decidió pues declararse culpable. Sí, sí, dar la posibilidad de, no, más que darle la posibilidad, no, sino como, sí, lo que te dices, que la víctima no cargue la culpa de decir, bueno, voy a hacer mi proceso de perdón solo, sino que, oiga, ya el otro aceptó que tuvo un error y eh, que estoy dispuesto a perdonarlo o no perdonarlo, porque la verdad eso es algo muy libre, ¿cierto? Sí, inclusive Exacto. me llama la atención también porque es como el perpetrador escogiendo la versión del testimonio de la víctima sobre la que el abogado quería hacer para beneficiarlos a ellos. Inclusive él cayó en cuenta como, no, o sea, esto no es cierto, la verdad es lo que está diciendo la víctima, ¿no? Ujú. Es importante como que realmente quede pues la verdad que es. Sí, literalmente era como tratando de que no se repitiera la lamentable historia que ya habían acabado de vivir 2 años antes, porque se dieron en 1947. Pero bueno, aquí creo que ya la parte pues de la parte como de los intereses políticos, ¿no? De Estados Unidos frente a lo que ya en todas maneras se está avecinando. Creo que fuiste tú, Mayra, lo que mencionaba que de todas maneras la parte de proceso de reconciliación se está dando como muy acelerado por intereses políticos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Sí, ay, perdón. dale, dale. Dale. Sí, sí, es que si me acuerdo bien en la película, como que al final, inclusive los estadounidenses decían como, oigan, pero no nos conviene condenar a los jueces alemanes, así sea pues lo justo, ¿verdad? Lo que realmente es justo, pues porque tenemos intereses, necesitamos que ellos nos ayuden como con este tema de la Guerra Fría, etcétera, y pues si nosotros condenamos a sus jueces, ellos no nos van a querer ayudar. Y yo creo que especialmente también por lo que vienen de posiciones opuestas de la Segunda Guerra. Eh, pero entonces es como si se quisieran pasar por encima los pasos para llegar a una reconciliación verdadera con tal de contar con el apoyo de esta gente, pero pues igual no, pues no iban a lograr llegar a una reconciliación en serio por lo mismo, por lo que se saltaron los pasos y aparte se están pasando por encima la reconciliación de toda Alemania, Ujú. intereses propios. Sí, o sea, literal en un momento dado siento que se estaban pasando al otro bando de olla. Para los alemanes, para los nazis, más bien un enemigo era el comunismo y ahora los estadounidenses también tenían ese enemigo y era de hecho el inicio ahí en ese momento de la Guerra Fría, o sea, era como que tenían su interés de no perder esa zona de control, ya que en la parte creo que es de Checoslovaquia mencionan ahí estaban habiendo ataques y confrontaciones que no les convenían a ellos, lo sentían como muy cerca del enemigo. Pero entonces es cierto, básicamente tardó incluso, según lo que considero yo, como 40 años literalmente hasta la época lo del muro de Berlín, como para que Alemania se pudiera unificar y hacer como un proceso de reconstrucción ya total. Bueno, no total, porque pues no dejan de quedar cosas, pero sí más elaborado, porque sí fue como ciertas injusticias que de hecho pasó la guerra y luego empezó la Guerra Fría y fue como construirlo sobre esa Guerra Fría, el proceso de reconciliación. Y luego pues ya hasta estos días que ya es una Alemania unificada. Sí, sí, y también yo creo que
Bueno, ellos estaban teniendo como una discusión, ¿no? Pues porque el general estaba discutiendo con el fiscal, porque el fiscal sí, como ya habíamos dicho, un poco personalmente quería el castigo y una justicia retributiva en el caso de los jueces. Y pues se le preguntaba como de qué sirvió la guerra si después no les vamos a sancionar, ¿sí? Entonces, él sí buscaba mucho esta visión de que hay que establecer, y en ese sentido también una justicia pues regulatoria, como ya veníamos hablando, que hay que establecer pues que eso estaba mal y pues que ningún interés podía quedar como por encima de decir, oigan, esto no se puede volver a repetir. Ujú. Como mencionaba Diego, pues claro, o sea, Alemania sí se demoró bastante como en como pasar por un proceso de reconciliación, pues porque en el mismo texto también hablan, cuando menciona la reconciliación como construcción de relaciones, que o sea, el proceso es largo, profundo y amplio. Entonces no, o sea, si el juez les hubiera hecho caso y como que no se hubiera ah, dado este apoyo de reconciliación al condenar a los jueces como culpables, que veremos más adelante, eh, realmente no, inclusive ni siquiera estaría realizando una reconciliación como construcción de relación bien hecha con los alemanes, porque solo sería para que les hiciera un favor y ya, y después me imagino, pues, nada garantiza que igual los fueran a ayudar, y pues al final tampoco quedarían reconciliados porque, o sea, lo hicieron rápido, no pasaron por los pasos necesarios. Ujú. Sí, sí, literal. Es como la interferencia política y como de no tener la precaución, incluso siento que por un poco el desconocimiento en parte, de oiga, no vamos a replicar esto porque acabamos de salir de la peor guerra de la historia de la humanidad, entonces, ¿qué hacemos ahí? Sí, o sea, era muy tensionante eso en sí. Bueno, aquí ya tenemos la del... De hecho, era lo que tú decías, Alejandra, que íbamos a hablar un poco, que era lo del tema de ya cuando se da el juicio, digo, ¿cómo se llama? Ay, eso se El me olvidó la veredicto. palabra. El veredicto, sí. Ujú. Cuando ya, pues básicamente dice, oiga, los voy a condenar a cadena perpetua a todos los jueces por lo que hicieron. Porque a mí, o sea, según este juez, es justo, ya que la contraparte estaba argumentando, oiga, nosotros fuimos culpables directamente, pero ustedes también fueron indirectos estadounidenses cuando le vendían armas a Alemania. O también los rusos cuando empezaron a entrar tan violentamente por el lado de Oriente. Y también no solo eso, sino que todos tenían cierta culpa por haber dejado que todo eso sucediera, por haber sabido que eso podía suceder, pero no suponer que pudiera suceder tan a fondo. Entonces, este juez dijo como sí, es cierto lo que usted dice, pero la justicia es como es, por más lógico que lo que usted diga tiene razón, pero la justicia es como es porque al fin y al cabo el actor final, que fue el que permitió que eso sucediera, pues tiene la culpa que tiene. Entonces es como que él no estaba replicando esa justicia que los jueces habían aplicado, ¿cierto? Sí, 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 exacto. Y también creo que además, y creo que al final yo creo que él más que en una justicia retributiva también termina pensando en la regulatoria en realidad, porque él, o sea, él en un momento de la película cuando condena al que sí aceptó la culpabilidad, como que le cuesta, o sea, como que sí le cuesta condenarlo al final a cadena perpetua. Entonces, digamos, en ese sentido, él no estaba buscando tanto que ellos pagaran o más bien que el que reconoció su culpa pagara, porque digamos que para que de alguna forma yo sentí que él creía que se había redimido de cierta manera, ¿sí? Pero igual, o sea, aún así, o sea, él lo que buscaba sí era la justicia regulatoria, porque él lo que decía era como que no se puede dejar que tras un argumento de supervivencia, como ellos lo ponían, y pues
que se dejara la justicia a un lado y que lo que prevalecía en realidad pues era como todo, como el respeto que merece el ser humano y que todo estaba por encima de eso y que se tenía que establecer y decirse que eso era lo que estaba mal y que para avanzar se tenía que pues aceptar como esa culpabilidad para así seguir y seguir como con unos principios nuevos. Sí, y de hecho, pues a mí me llama la atención porque siento que él al final de la película sí escoge, digamos, la decisión más, la decisión menos popular, pero sí la más justa, se podría decir, y la que sí daría pie para llegar a un proceso de reconciliación, porque sí, los americanos no querían que se condenaran a los jueces por ya un tema de interés político, personal, etcétera, y pues los alemanes tampoco querían que los condenaran a los jueces. Yo, lo que yo entendí es como también por buscar una forma de tratar de salvar un poco su imagen, porque ellos a lo largo de la película, pues los que salen por fuera de ese contexto de corte, siempre como que se tratan de justificar y como absolverse un poco de su culpa como sociedad por lo que ellos no fueron directamente los que cometieron los asesinatos o decían es que no sabíamos que estaba pasando hasta ese punto y que no sé qué, y que nosotros también estábamos sufriendo. Buscan mucho como limpiar su imagen y tratar como de no asumir culpabilidad por lo que pasó. Y responsabilidades, ¿no? Ajá. Sí. Y entonces siento que sí es importante cuando el juez escoge dar el veredicto de condenarlos como culpables a los jueces, porque es una forma en la que también le comunica pues a la sociedad entera que sí, todos sí tuvieron algo de culpa y pues la versión que se mantiene es la de las víctimas, ¿sí? Eh, y ustedes sí permitieron que esto pasara como sociedad. Mm, Sí, sí, de entonces, hecho, dime, perdón. lo justo es reconocer eso y darle credibilidad a la versión de las víctimas y a hacer justicia, porque siento que pues, esa condena fue una forma de hacer justicia, Ujú. también dar pie a los demás procesos que son necesarios para la reconciliación. Sí, de hecho, siento que tiene que ver con esta parte, esta imagen, que es como la interpretación y lo que tú decías, que no era como la decisión más popular, ya que todos decían como, oiga, pero ¿por qué no se está volviendo a culpar? En el caso de esta señora que era la amiga del juez y que en este momento el juez le está haciendo una llamada después de haber hecho el veredicto, de hecho de haber terminado ese juicio, y ella no quería contestar el teléfono. Era como decir, como, oiga, usted nos está culpando a todos por haber hecho esta situación, por haber sucedido esta situación, mientras que él estaba como tratando de decirle, no, yo hice una justicia y culpé a quienes deberían de culpar y le puse la justicia a quienes deberían de tenerla. Mientras que ella sintió como, oiga, nos está generalizando a todos los alemanes y eso es algo que yo siento que le impactó y por eso no quería como volver a dialogar ahí con él, pues eso se puede ver en la película, ¿no? Sí, y yo creo que también en parte como que la sociedad alemana sí no les gustó el veredicto que él dio porque fue una forma de obligarlos a enfrentarse a la realidad de que ellos también Ujú. tuvieron poder. Entonces se sienten personalmente atacados, pienso yo. Porque, por ejemplo, también el asistente que tiene la novia alemana, también el día después de dar el veredicto que lo está ayudando a empacar, o no sé, a este juez, Ujú. le dice, pues gracias al veredicto que tú diste, yo en este momento estoy peleada con mi novia. No somos muy populares en Alemania en este momento, pero yo siento Ah, que sí, sí. es como esa obligarse a enfrentarse a la realidad de que sí, o sea, tú no fuiste el que bajó la palanca o lo que sea per se, pero, y tú no estuviste metido en el campo de concentración, pero como sociedad Lo sí tuviste permitiste, lo permitiste, o sea, que responsabilizarte. sí, sí, lo volvemos a lo mismo, es como el hecho de haberlo cometido por omisión y no por acción. O sea, sabían de que se estaba cometiendo, solo que decían que era pequeño, grandes rasgos, pero igual y se lo sabían. De hecho, también tiene que ver con esta parte de cuando ya el juez vuelve y habla con el abogado de los jueces que están judicializados
pues él le dice como, oiga, usted actúa desde la lógica, desde lo que era necesario en este momento, desde lo que, si bien es cierto, era como su defensa de su orgullo nacional, pero tenga en cuenta que eso no fue lo justo, y usted jamás va a dejar, y usted jamás va a ser justo. Y sí tiene razón de que eventualmente les van a reducir la pena y todo ese tema, pero igual usted actuó como tratando de replicar un poco lo que estaba sucediendo, como volviéndoles a buscar orgullo a los alemanes de una manera como un poco similar a lo que hizo que estallara la guerra, ¿cierto? Sí, sí, yo también pienso lo mismo y pues aparte que sí, o sea, así fuera cierto, sí fue cierto porque al final de la película dicen que la gente a la que condenaron sí quedó en libertad. Entonces digamos que este juez americano sí le dice, puede que usted tenga razón cuando dice que puede que el día de mañana queden libres por X y X ley. Em, pero pues igual no puede negar que lo que hicimos, el veredicto que se dio era el veredicto justo, ¿no? Como, y pues yo creo que el hecho de que se haya dado ese veredicto y que esta gente haya quedado como culpable es una forma de hacerlo pasar en la historia también, como independientemente de si cumplen la condena o no, ya queda plasmado para siempre que esta gente sí fue condenada Culpable. Sí, como culpables. Y yo creo que a todo el pueblo alemán también le quedó, o sea, ya quedó como un hecho histórico, pienso yo. sí, sí, de hecho. Sí, ¿Qué vas a decir, Mayra? Disculpa. no, tranquilo. No, pues yo iba a decir que sí es una forma también de la diferencia entre estos procesos interpersonales y los procesos nacionales y es también que aunque las personas, digamos, la amiga, el abogado que está acá, se sintieron como personalmente aludidos e incluso el abogado en una visita que le hacía al que al final se declaró culpable le dijo como, o sea, usted en serio quiere declarar porque nosotros lo que estamos defendiendo es al final la dignidad de Alemania, ¿sí? Entonces se sentía como muy aludido y de cierta forma de dejar, digamos, bien parada como la perspectiva que tuvieron. Pero al mismo tiempo es, creo, más importante establecer como como lo que ya habíamos hablado antes, como ciertos parámetros bajo los cuales se debe regir la sociedad que ahora ya pasó por el conflicto. Entonces, también se ve como un poco esas relaciones como de arriba hacia abajo que no necesariamente confluyen con la de abajo hacia arriba, ¿no? Y aunque él, digamos, en su situación con la amiga también que él tenía, que al final no le quiso contestar, pues, digamos, son procesos distintos y él tenía también claro eso, que eso, aunque lo había hablado, digamos, con ella, con la gente que vivía, al final esos procesos interpersonales sí los distinguió al final del proceso nacional donde estableció otra cosa distinta a la que había hablado con las personas que compartía como en el día a día. Ujú. Sí, de hecho, tiene algo de relación con lo que sucede posteriormente, que es cuando ya ni le pide que vaya a la cárcel. Y es como, oiga, yo jamás, o sea, ya ni le dice, ¿no? Si no estoy mal, que le dice, oiga, yo jamás me imaginé que esto iba a llegar tan lejos. Y después le dice, pues es que eso llegó lejos desde el momento en que usted permitió la primera injusticia. Entonces, como sí, como que todos los alemanes de todas maneras sabían que tenían cierta culpabilidad, solo que para ellos era un poco difícil aceptarlo, ¿no? Sí, y de hecho, pues me gusta mucho por el tema que también, pues en el texto también mencionan mucho la importancia de que ese reconocimiento como plasmado siempre en la historia de los sucesos violentos que ocurrieron como una forma de garantizar, digamos, una no repetición, eh, pues ya en el tema de reconciliación como política, creo que es. Am, Porque inclusive, sí, al final, de nuevo, repito, ellos quedan libres, Ujú, pero como que ellos saben que cometieron, ah, facilitaron actos violentos.
Y eso se nota cuando pues este juez llega y pues digamos que Yannick sí se trata como de justificar un poco, como decía Diego. Eh, y pues el juez dice como, pues no importa, igual usted con la vez usted que lo hizo con una sola persona ya dio pie para que Eso sucediera sucederá, sí. más. O sea, usted debió haberlo frenado con la primera persona y se va. O sea, no le da ningún tipo de como, no, sí, yo lo entiendo, no le da como ese cierre o ese, no le quita la culpa, ¿sí me explico? Como no lo absuelve de su culpa. Y se va y la cámara pues, se hace un acercamiento a la cara de Janning y pues él muestra una expresión muy De culpabilidad. emocional, como de culpa, pienso yo. Sí, sí, la sentí igual. Ajá, que es algo que va a quedar como plasmado en él por el resto de su vida. Él siempre va a ser consciente de que él facilitó que las cosas llegaran a ese punto y eso es, ese reconocimiento siento que por parte del perpetrador es importante también para llegar a un proceso de reconciliación y la garantía de no repetición. Sí, sí, de hecho es como el hecho de, perdón, la redundancia, de hecho es como la situación de que hubo una responsabilidad que sí o sí, por más de que intentó no asumirla, porque de hecho cuando lo mandó a llamar era como, oiga, yo quiero que usted entienda que yo jamás me imaginé que se iba a llegar tan lejos. Y le dice, no, eso llegó lejos porque usted lo permitió. Entonces, es como, oiga, puede que quede libre, o puede que tenga cadena perpetua, puede que me muera mañana, me muera en 20 años, pero siempre va a tener esa responsabilidad que sí o sí tuve que asumir. Y yo creo que el hecho de que le deje a, pues como, pues que Janine que quede con esa culpa, Ujú, siento que puede ayudar a que se pueda dar una justicia más restaurativa a futuro que retributiva, ujú. porque yo también tengo entendido que uno a base de la culpa también puede, esto te puede motivar a ti a hacer acciones como para reparar lo que hiciste, ¿sí me explico? Entonces, si el punto no es que los dejaran encerrados, o sea, el punto es que se hiciera algún tipo de justicia. Entonces yo creo que lo que hizo este juez fue importante porque sí, ellos quedaron en libertad, pero quedaron como, por lo menos Yannick sí quedó como con ese, como con esa culpa, con ese Sí, malestar que puede hacer pensar que, no sé, el día de mañana, cuando se relacione con más gente, como que eh, tenga un diálogo, no sé, digamos, antinazi o que participe o done o haga algo para restaurar a la comunidad. Y pues eso también puede cumplir con, cuando se mira la reconciliación de forma englobante, como término englobante, ellos hablan de la reparación de la víctima. Entonces, eso puede llevar a los victimarios a hacer actos de reparación hacia las víctimas. sí, sí, de hecho, algo que me gusta entender también es que igual y cuando lo que tú dices, que él ya reconoce como su culpa, él de todas maneras tiene como la responsabilidad de, oiga, voy a de pronto reconstruir esto de alguna manera con las víctimas, y ya ahí entra la parte en donde las víctimas son quienes dicen, oiga, me gusta que me lo reconstruya así, me parece que me lo reconstruya así, porque muchas veces en ese proceso de volver a reconstruir algo se puede dar una revictimización, porque yo a veces puedo pensar, oiga, voy a hacer esto porque me parece correcto, o porque asumí la responsabilidad, pero no le estoy preguntando al otro, pues, ¿qué pasó? Porque, ¿cómo lo asumió usted? O sea, ¿cómo quiere que lo asuma? Porque incluso eso dentro de la reconstrucción entra el perdón, incluso. Sí, y de hecho me hace pensar también cuando Janine frena a su abogado, cuando están cuestionando a la señora esta que, ay, ¿cómo es que se llama? La que estaba dando el testimonio. Sí, sí, Eh, que pues fue una víctima de uno de los jueces porque le mataron sí, como a alguien cercano a ella. Sí, es también, yo creo que también es como una acción que podría considerarse un poco restaurativa, así sea ujú, simbólico, porque es como darle, yo como perpetrador te estoy dando la voz a ti como víctima, o sea, ya no voy a permitir que te revictimicen, sino que
te voy a dar la voz a ti. O sea, lo que tú dices es la verdad y esto me lleva a mí a querer confesar que sí soy culpable. Sí, el hecho de que en este caso de la víctima que estamos hablando, hay como tal ya una parte de que ella puede sentir como tal una defensa por parte de las personas que están ahí. Y eso de por sí es lo mismo, ya se siente como reparada porque es como volver a hablar de eso y ya no van a permitir que tú vuelvas y que te vuelvan a revictimizar, sino Y que, siento, oye, dime. sí, sigue, perdón. No, 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 era eso básicamente. Sí, inclusive siento que es más fuerte cuando es por parte del perpetrador, porque es como una forma de decir como, oye, sí, cometí este acto incorrecto contra ti en el pasado, tú tienes la razón. Porque creo que Janine inclusive era el juez, no sé si me acuerdo bien, me corregirán si estoy mal, que ah, permitió que mataran pues que sentenció a la persona cercana a muerte. No me acuerdo si fue él o fue otro. Tengo entendido que él fue como el que permitió que los demás jueces pudieran hacer ese tipo de justicia, por así decirlo, o ese tipo de ley. Pero sí, siento que es importante porque es como que el juez reconoció que había obrado mal, tanto al punto que lo llevó a querer ya como eh, declararse culpable. Exacto, Sí, exacto. y también, o sea, yo creo que eso también es evidencia como de como de la reconciliación, como proceso de construcción de relaciones también, porque es también un cambio a nivel profundo, o sea, porque él realmente cambió esa mentalidad que tenía y cambió pues como sus sentimientos hacia lo que él hacía y realmente reconoció y en ese sentido también pues implicó como sus emociones al empatizar con ella y decir como no más y reconozco mi culpa. Entonces también es como una evidencia de que pues que sí, que realmente cambió eh, de manera profunda y no solamente pues le impusieron la sentencia y ya. Ujú. Y también reconocer cómo también el se de poner, que como que me hace pensar también cuando dicen que está en las manos de la víctima ya dar el perdón o la reconciliación o no. Eh, porque Janine, o sea, ellos sabían que si los condenaban iba a ser algo no, pues no tan chévere porque anteriormente los condenaban a muerte, ¿sí me explico? Entonces la condena no iba a ser buena, entonces uno pensaría como, pues sí, uno, a ti no hay, nada te va a mover a querer declararte como culpable, ¿sí? Sí, Pero, ah, sí, de hecho, siento que incluso en el juicio actuaban dentro de su lógica, que en parte también siento que lo llevó a hacer a permitir esas situaciones atroces, que es como, oiga, no estoy defendiendo, o sea, estoy evitando de que si me opongo de esa situación, me puede matar, ¿no? Entonces lo mismo, si yo me declaro culpable, me puede matar o una cadena perpetua, porque sus rostros al final se ve como esa tristeza de, uy, al final me pusieron una pena larguísima, una condena larguísima, ¿no? O sea, pues perpetua, pero es como en esa misma lógica otra vez volver a protegerse de ellos. sí, y es como que, o sea, sí, no son las víctimas las que escogen la condena, pero pues cuando ellos van a dar el testimonio, pues bien que mal, sí es como para que se haga un acto de justicia, que en este caso era pues el de condenarlos a cadena perpetua. Entonces, bien que mal, como que hasta cierto punto se podría decir que ellos sí esperaban que ellos, por lo menos, que los jueces se enfrentaran a algún tipo de consecuencia. Ujú. Cuando el juez se declara como culpable, es como el asumir eso y como decir, está bien, si ustedes necesitan que a mí me encierren para siempre, yo lo asumo, ¿sí? Porque sí fui culpable. Sí,
Sí, sí, sí, o sea, aceptar esa culpabilidad creo que fue como la parte más importante de lo del proceso en sí de Jasmine. Mm, permíteme un momento. Y ahora sí dejo de compartir la pantalla. Pues como para que si les parece, pues dialoguemos un poco ya como en términos generales de la película. No sé si de pronto quieran dialogar algo que de hecho estábamos hablando antes de empezar a grabar, ¿no? Sí, sí, sí. Em, pues no sé, a ver, yo tuve como un pensamiento después de ver la película y es que no sé si al final ese sea como el método más efectivo para llegar realmente a la reconciliación, ¿no? Porque como les decía, fue un proceso que fue también bastante unilateral y no fue como a través del consenso, sino como les decía, como después de una guerra, después de que hubo un vencedor y el vencedor al final juzgó al perdedor. Entonces, pues de ninguna manera, o sea, de ninguna manera yo creo que pues que de alguna forma se tenía que entender la perspectiva de los alemanes, pues porque, o sea, personalmente me cuesta muchísimo como decir se podía dialogar con ellos, pero sí como que me cuestiono sobre la funcionalidad y como en términos prácticos, qué tan bueno fue como dejar a los alemanes en un puesto más abajo, ¿sí? Como que era una relación muy vertical y menos horizontal. Y como vimos pues en la película, que realmente la población alemana y todos los que participaron pues del régimen nazi se sintieron como socavados en su dignidad, ¿sí? Entonces, no sé cómo si eso realmente sirvió para construir relación tanto entre los países como en la misma Alemania. Pues sinceramente siento que es como tal, es que es como tal de un proceso, o sea, está la parte de lo de que si bien es cierto estaba siendo juzgado desde la parte del vencedor, pero en últimas, en especial en este juicio de Nuremberg, siento que sí hubo una justicia real, aparte de los intereses que te pueden empujar a llevar una nación a dar un juicio o no darlo, ¿no? Entonces, en últimas, siento que es un proceso de reconstruir no solo las víctimas, sino a quienes estuvieron involucrados como victimarios, como en un proceso de volver a decirles como, oye, te estamos dando una oportunidad de que empecemos a reconstruir esto en conjunto y como que vuelvas a tener esa dignidad que quieres, pero no como tú quisieras tenerla de esa manera como ya sucedió, sino como de otra forma, como, oye, haciendo las cosas pues por así decirlo, como para no hablar dicotómicamente, pero sí hablar de hacerlo bien, por así decirlo, ¿no? O sea, o hacerlo como lo mejor posible para que no vuelva a suceder esto y además de eso se haga algo correcto, algo bueno, algo que no sea atroz. Sí, de hecho, también me parece importante ahí resaltar, pues cuando en el texto dicen que la reconciliación es un proceso y no un resultado, porque es como, sí, Ujú. realmente como que la guerra fue muy complejo y hubo muchos actores involucrados, digamos, pero como que sí había mucha, digamos que el problema de los nazis contra los judíos sí fue muy fuerte y sí, sí era como muy clara y pues la injusticia o lo que sea más directamente. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que no es como lo único que se tiene que hacer, pero sí es una forma, pienso yo, de pronto adecuada o que sirve para iniciar el proceso de reconciliación. Y ya después se pueden ir haciendo más cosas. No sé. Ujú. Sí, sí, o sea, también, o sea, pero lo que sí me causó conflicto como de justamente cómo se dio como este pues conflicto fue sí que muchas cosas de lo que hicieron pues los países aliados sí quedó como impune, ¿sí? Y no solo, y pues no solo mediante las lógicas de la justicia retributiva, sino bajo cualquier justicia, ¿no? Entonces que sí, y que los demás países también que participaron, que no fue solo Alemania, algunos tampoco pagaron, pues como Italia y todos los demás. Entonces sí,
sí, digamos, me parece es una falencia porque sí creo que todos a su tiempo debieron como someterse a esa justicia y a decir, bueno, construyamos la verdad entre todos, ¿no? Y sí siento que fue, pues es una percepción que tengo que más o menos la verdad sí la narraron pues, los que vencieron y se quedó así. Siento que fue como un tema de que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Se hablaba de que la siguiente guerra, porque pues ya sabemos que la Segunda Guerra fue como consecuencia de la Primera, se habló de que cuando hubiera un vencedor en la Segunda Guerra Mundial, ese vencedor pues iba a ser el vencedor total y tenían que sí o sí destruir al otro bando. En este caso, como fue Estados Unidos, por el hecho de que ellos fueron quienes ya tenían como su hegemonía como nación, por el tema económico, imperialista, bueno, no me meto a hablar de eso, pero sí es como ese tema, ¿no? De hablar de que por sus intereses como nación, pues estaban hablando de que la verdad ellos la iban a poner como lo mejor les conviniera para poder seguir creciendo y mantener la fuerza que ya habían ganado desde la Primera Guerra Mundial y que se había fortalecido en la Segunda Guerra Mundial, ya que no solo por el tema de la distancia con Europa, sino también el tema de las armas, el tema de haber entrado a la guerra como en 1900, después, como unos años después, no haber entrado en principio, y ese tipo de cosas siento que fue como lo que tú dices, no fue algo real, pero pues en últimas no era conveniente para el bando ganador haberlo hecho completamente justo, ¿sí? Porque ellos sí o sí tenían miedo de la, ellos sí o sí tenían era miedo de la Unión Soviética, porque pues estaba en ese momento en su auge comunista. Como que sí, me llama la atención que en las películas que uno ve y todo, Estados Unidos siempre llega como el gran héroe, el gran, sí, como el que viene a salvar a los judíos de los nazis, etcétera, etcétera. Y me llama mucho la atención por lo que dices que es como, pero ellos estaban proveyendo las armas, ¿no? Como, entonces, ahí donde está la parte en la que tú asumes tu responsabilidad en todo el tema del holocausto. Ujú. Sí, exacto, exacto. A ellos no les convenía que entonces en todo el mundo se enteraran de que los estadounidenses también cometieron ciertos atropellos, propiciaron en parte eso, porque en últimas eso les haría que en otros lados se cerraran a aceptar como sus políticas, ¿cierto? Como ha sucedido incluso hoy en día, pues bueno, es un tema un poco más contractual, pero como sucede en otros países que rechazan completamente a los estadounidenses por eso, por su modalidad y su modo operandi, pero sí que es cierto que en este caso de la guerra fue como quisieron poner su verdad y lamentablemente eso hizo que en consecuencia hubo víctimas que no tuvieron un proceso de reconstrucción justo. Como se puede hablar de pronto de las mujeres de los alemanes, quiero decir las esposas, los niños alemanes, los abuelitos, los polacos y entre otros. Sí, y no sé, puede que vaya a decir algo muy, pues no sé porque no conozco el tema, pero yo me pongo a pensar, am, a mí me llama la atención que los que estuvieran haciendo el juicio fueran estadounidenses, o sea, no habría sido posible una forma en la que los que dieran el juicio fueran las víctimas como tal, como los judíos. No sé si ustedes sepan algo de eso, pero sí me parece un poco extraño porque en este caso siento que los que realmente fueron víctimas, víctimas, o sea, de genocidio y todo, fueron los judíos. Entonces, en teoría, los que tendrían que estar como haciendo el juicio son ellos, ¿no? No sé. Yo siento que hubiera sido mejor tal vez un consenso entre todas las partes involucradas, incluyendo por supuesto los alemanes, además de que lo hayan hecho, igual ellos hubieran tenido como una votación justa. Ya que si lo hubieran hecho solo los judíos, siento que de todas maneras hubiera habido como ya una influencia subjetiva, en donde si por ejemplo yo soy un judío y a mí me mataron toda mi familia, pues puede que yo no quiera que el alemán viva, ¿no? Incluso puede que quiera que otra vez se cree un campo de concentración y pues volvemos a lo mismo, con una replicación, pero sí siento que hubiera sido mejor un consenso, no solo entre los estadounidenses, sino también los ingleses, los franceses, todos, 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 incluso desde el Oriente Medio, que también tuvieron cierta afectación.
Exacto, sí. Y también, o sea, yo creo que eh, en ese sentido que tú dices, como en que no fueron los judíos los que juzgaron, también es como lo que hablaban como de la reconciliación desde arriba hacia abajo, y es que los actores internacionales que tuvieron participación, pues de alguna manera tenían cierta legitimidad, ¿no? O sea, ya sea como por la confianza que le tenían o pues porque pues ganaron la guerra, ¿sí? O sea, el origen de la legitimidad puede ser como cuestionable, pero la tenían de todas maneras de algún modo, pero sí me parece sí me parece valioso lo que dice Alejandra en el sentido de que sí me pareció que había una participación de las víctimas que era poca y revictimizante, porque o sea, porque sí se hizo bajo las lógicas de la justicia ordinaria. Entonces, en ese sentido, sí había una nueva confrontación en el juicio. Entonces, eso sí, sí me parece que pudo llegar a desgastar un poco nuevamente a las víctimas. Sí, Sí, inclusive, como, sí, el fiscal cuando va y busca a la señora, pues que la Judy Garland es la que hace el papel, eso. eh, que es una de las testigos, cuando él va y la busca, o sea, la señora no quiere ir Ujú, sí, me no hiciste quiere recordar la escena. él la manipula para que vaya, es como se lo debes, no sé, a los judíos. Justicia del mundo, no sé Es qué. como, "Ey, Sí, tú no le debes nada a nadie", y el Señor se le acerca y le dice, se lo debes a una persona. Entonces, como manipulación emocional, también por parte del fiscal estadounidense, para que ella vaya a dar su testimonio y es someterse a una revictimización. sí, y es Sí, también un poco esta lógica de obligarla a reconciliar. O sea, sí es un poco no dejar en manos de ella y en su decisión cómo enfrentarse a esa ajá. situación. Es como desconocer como su papel como víctima. Simplemente el hecho de lo que tú dices, madre, de oye, te voy a dejar la libertad de si quieres venir o no quieres venir, de si quieres participar como alguien quien va a juzgar esa situación o si quieres participar como un testigo o lo que sea. Es como volver a victimizarlo y como quien dice, lo que a mí me interesa es mi interés personal, el interés de mi nación que está detrás mío, pues en el caso del fiscal, y ya, o sea, no me interesa si es correcto o no, o sea, sí en parte también hubieron ciertos pequeños atropellos, los llamaría yo, de nuevo a las víctimas que habían quedado después de la guerra. Sí, de acuerdo. ¿Algo más que le llamó la atención? Pues no, realmente siento que no, pero pues sí que es cierto que me llama mucho la atención, sinceramente, como esa relación de cómo un pueblo, dependiendo de la situación que haya sucedido y de la perspectiva que haya tenido, puede tardar en reconstruirse a sí mismo, ¿sí? Desde las emociones que tengan, desde los pensamientos que tengan. Siento que es tremendo porque, pues, como pudieron darse cuenta la clase del viernes, como mencionaba el profesor, Colombia puede que esté viendo en un proceso de reconstrucción, pero siento que igual y toma unos buenos años. Sería interesante verlo y ojalá no se vuelvan a suceder más atropellos. Bueno, aunque actualmente los hay. Pero sí que es cierto que me llama mucho la atención eso del tiempo. Es como que uno desearía, todo el mundo, incluso una persona pudiera decir, no quiero sentir más este dolor y ya. Pero es un proceso que puede tomar mucho tiempo dependiendo de la sociedad o de las personas, o poco tiempo, eso depende mucho. Sí, 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 y también, o sea, eso refleja como esa vía, como esa doble vía entre lo estructural y lo social, y que debe haber, sí, como la protección de la institucionalidad, por un lado, y la confianza en esa institucionalidad, y por otro lado también desde la sociedad crear esas relaciones interpersonales y también su relación hacia la institucionalidad es muy complejo, o sea, es muy complejo de parte de las víctimas volver a confiar en la institución cuando no las protegió y de parte de el Estado como fortalecerse también, porque
usualmente no estaba fortalecido cuando sucedió lo del conflicto. Entonces sí me parece que es un proceso muy largo y que la reconciliación es como un proceso casi constante y no sé si al final sí se cumpla como ese ideal de que sea un fin, de que la reconciliación sea como estamos en reconciliación. Sí, de hecho, me llama la atención porque durante pues, esta conversación que hemos tenido, he pensado, pero bueno, como que en Alemania se hizo un buen trabajo, pues en teoría uno podría llegar a decir, eh, como, pues nosotros sabemos que la reconciliación es un proceso, no una meta, pero uno a veces se pone a pensar, bueno, ¿será que ellos como que ya están reconciliados? Pero me pongo a pensar y digo, pues realmente no, siguen en su proceso, porque pues siempre todavía existen los grupos, no sé, neonazis o cosas así. O sea, el hecho de que eso todavía, o sea, sí hay todavía como una fragmentación, ¿sí me explico? Ujú. Están, pienso yo, pues obviamente mejor que antes y pues sí hay normas que se dan para que la justicia sea regulatoria, que yo creo que hicieron como un buen trabajo con eso, pienso yo, porque realmente, como decía Diego antes, es como realmente prohibido hacer un montón de cosas relacionadas a pues la ideología nazi, como lo de la svástica o el saludo, etcétera. Eh, pero hay gente igual que se meten en estas corrientes neonazis o van y vandalizan cementerios judíos o cosas así. Entonces uno dice, wow, pero después de tanto tiempo, entonces sí, ellos siguen en ese proceso. Sí, tienes toda la razón. Aún 75 años después del final de la guerra, se siguen sucediendo cosas. Lamentablemente, pues tiene razón en que pues yo siento que si hubo una construcción como tal en donde ya uno puede decir como, oiga, ya Alemania empezó a comer como una fuerza social, económica, política notable dentro del continente, pero sin embargo no dejan de continuar en ese proceso, porque incluso puede haber personas, digo yo, algún niño que en ese momento era niño, que hoy en día ya es un adulto mayor, que de todas maneras todavía para que sienta algún tipo de remordimiento, algún tipo de situación que lo pueda afectar, ya sea por, no sé, perder sus padres, un tío, un primo, no sé. Pero sí que es cierto que es un proceso que puede continuar incluso hasta el final de la vida de una persona. Sí, exacto. Y yo creo que pues, o sea, como dice Alejandra, sí, por lo menos hay que reconocer que bajo una visión al menos nacional, sí se logró un poco esa reconciliación y más bien lo que queda es más personal, como de algunos grupos en particular, que de una narrativa general. Sí, correcto, total. Listo. ¿Otra cosa? No, por el momento no se me ocurre nada más. A Pues, mí tampoco. bueno, bueno, entonces si les parece podemos dejar hasta acá y ya en últimas ahorita en un rato subo el video a YouTube y les muestro el link. ¿Sí? Listo, sí, perfecto. Listo, pero igual gracias por la charla, la verdad que siento que fue como muy constructiva por todo lo que hablamos, la verdad, muy, muy chévere. Sí, sí, estuvo bueno. Sí, sí, a mí también me gustó. Hablamos larguito. ¿Saben cuánto tiempo hablamos? Aproximadamente hora y media, más o menos. ¿Hora y media? ¡Ah! ¿Está No, grabado? sí, no. Ah, No, de total como ¡Qué 2 horas, susto! pero de lo grabado hora y media, bueno, pues igual lo bueno es que no nos puso límite. literal. Sí, eso fue lo bueno. Eso fue. Creo que No. igual quería esto, ¿no? O sea, quería que charláramos así como tranquilos. Entonces, pues profe, si vas a estar viendo esto, espero que lo disfruten. Ah, Espero ok, que lo hayas disfrutado. mentira. Yo creo que tocamos como todos los temas de la lectura. Pues, Ujú. Pues sí, 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 sí. sí. O sea, creo que lo único que nos faltó fue como lo de coexistencia, pero no sé cómo meterlo ahí. Eh, Permíteme un momento que todavía estoy grabando.
O no sé si quieres que lo metamos de alguna manera o lo dialoguemos de alguna manera. Creo que sí lo metimos más o menos, o sea, no lo mencionamos nada. Cuando tú dijiste que, digamos, a nivel nacional, bien que mal, sí, como que se puede decir que se llegó a un estado reconciliatorio, más o menos. Eso implica que la gente sí coexiste, ¿sí me explico? Como, Sí, sí, sí. Sí, de todas maneras, en los juicios y todo, o sea, había como la posibilidad de que ellos estuvieran conviviendo en el mismo lugar y de cierto modo sí había como ciertas reglas ya, por lo menos para una coexistencia negativa y creo que en este momento ya para una coexistencia positiva. sí, 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 sí. Sí, sí, es como un proceso que hubo para poder como contar, como tal, crear una nueva coexistencia, ¿cierto? Listo, entonces, ¿será que ya? Entonces, más, voy a finalizar la grabación.